Ministerio Internacional Casa de Oración presenta su programa Llamas de Fuego, con el apóstol Ildefonso Palante. Porque yo trabajo con Rey de Reyes, Señores, Señores. El que trae las almas es Jesucristo, es el León de Judá. Por eso la Biblia dice: Dios añade a los que han de ser salvos. Dios trajo esas almas para que se forjen, para que se preparen, que mañana más tarde sean profetas, pastores. Por lo tanto, mis miembros tendrán que ser pastores, tendrán que ser profetas, tendrán que ser apóstoles. El apóstol Ildefonso Palante va recorriendo pueblos y naciones, fundando iglesias evangélicas pentecostés, casa de oración, con el poder del evangelio, y su ministerio es reconocido a nivel nacional e internacional. Con ustedes, el apóstol Ildefonso Palante. Ahora sí, muy bien, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su programa Llamas de Fuego a través de TV Gita de Pase por Dios. Yo soy Arcángel y estoy aquí con el pastor Ildefonso. Pastor, buenos días. Amén. Queridos hermanos de STV Pasión por Dios, queremos saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Así es, muy bien. En el programa de hoy, como bueno, algunos ya saben, tenemos previsto acá 10 preguntas en el cual el pastor nos va a responder en base bíblico. Pero antes de empezar, pastor, creo que sería bueno empezar con una oración para que Dios nos pueda inspirar y dirigir el programa de hoy. Amén. Vamos a hacer una corta oración. Padre, te damos las gracias. Tú eres el Dios que escudriñas la mente y el corazón de nosotros. Te rogamos, Señor, te pedimos que nos hables tu bendita palabra, porque la palabra es tuyo y el poder es tuyo. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú seas el Dios que ministres con tu Santo Espíritu a todos mis hermanos, mis hermanas que nos ven por este TV Pasión por Dios. Gracias, Padre. Glorifícate, Señor, y hágase tu voluntad. Amén. Muy bien. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a empezar. Aquí tengo una lista de 10 preguntas, ¿no? Obviamente preguntas seculares y bíblicas, y el pastor nos va a responder. Bien, vamos a hablar primeramente con la pregunta. Bueno, vamos a empezar con la pregunta número 1. La Biblia habla sobre el personaje de Job, ¿no? Dios dice que es un hombre recto y justo. Sin embargo, la Biblia en la época de Job no habla mucho sobre profetas, ¿no? Me refiero en el momento y en el lugar donde estaba Job. Entonces, ¿Job diezmaba, por así decirlo? Es la pregunta número 1. Bueno, la Biblia no dice que diezmaba. Solo sé que ofrendaba. Vamos a ver el libro de Job capítulo 1, versículo 5 dice de esta manera: Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Según la Biblia, Job tenía 7 varones hijos
y 3 mujeres, total 10, más su esposa y él eran 12. Claro. Y la Biblia dice que él presentaba todas las mañanas 12 holocaustos, 12 carneros, y lo hacía todos los días. Imagínate, no es que él ofrendaba a Dios una vez para la semana, una vez al mes. Él ofrendaba todos los días 12 carneros, podemos decir, si es holocausto de becerros, 12 becerros, si es de bueyes, 12 bueyes. Todos los días hacía eso. Entonces, ahora, eso es lo que la Biblia dice. Ahora, pasemos. La palabra diezmo viene de décima parte. Claro. No. El primer punto que encontramos en la Biblia es que Abraham diezmó. Entregó su diezmo a Melquisedec. Luego también encontramos en la Biblia que Jacob diezmó. Luego, mañana más tarde, Dios mismo da la orden en su ley a Moisés que todo el pueblo de Israel debe cumplir su diezmo. Y eso encontramos en la Biblia, Levíticos capítulo 27, vamos a ver, 27, versículo 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la semiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea que el diezmo es cosa dedicada. Dedicada significa consagrado, pertenece a Dios. Versículo 32 dice: todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. En otras palabras, Dios te da facultad que tú agarres de lo que te bendice Dios, ¿no? Te da facultad que tú eres dueño del 90%. Pero la décima parte no te pertenece a Dios. No es tuyo, dice. Es mío. Aquí está diciendo claro. Cosa dedicada, cosa sagrada. O sea que 90% es tuyo. Pero décima parte es mío. Es cosa sagrada. Por eso en otro pasaje va a decir: me habéis robado. ¿Por qué? Porque tú estás apropiándote de lo que no te pertenece. Muchas veces, como cristianos, tenemos que entender que Dios mismo dice cosa sagrada, cosa dedicada, es décima parte. De lo que tú ganas es mío, dice Dios. De lo que tú ganas. Y 90% es tuyo. Y 10% es de Dios. Ahora, y entonces, en el Antiguo Testamento existe, claro, la Biblia dice, 1 Corintios 9, el apóstol Pablo recalca, dice, 9 versículo 13, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, está diciendo, no sabéis los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Y continúa diciendo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es que aquellos tiempos las ofrendas que se recogía se daba a los pobres, a los necesitados. Y entonces cuando empezó el evangelismo, predicaciones, acá dice: el que predica el Evangelio que viva del Evangelio. Por eso dice: el obrero digno de su salario. Entonces a los evangelistas que van predicando, a veces visitando las iglesias, se le daba una ofrenda. Pero a los pastores, a los levitas que estaban trabajando tiempo completo en la iglesia, trabajaban en el altar y comían del altar. Trabajaban en el templo y comían del templo. Eso está escrito. Muy bien, entonces, con respecto a Job, la Biblia no detalla, tal vez porque... No detalla si ha diezmado o no ha diezmado. ¿Para qué vamos a nosotros a decir? Una suposición es una cosa, ¿no? Pero nosotros no podemos decir si diezmaba o no diezmaba, pero la Biblia dice que no especifica exactamente. Pero si la ley venía, es posible, ¿no? En una suposición de nosotros, pero eso no es seguro, pues. No, posiblemente cumpliría ese mandato, o tal vez no lo sé. No puedo afirmar diezmaba o no diezmaba. Pero Dios dice que él era un hombre recto y justo. Posiblemente, no, la Biblia no lo dice, pero posiblemente podríamos deducir que si Dios dice que esta persona justa y recta, es una suposición, pero no podemos afirmar. Claro, no podemos afirmar.
Pero en cuanto a las ofrendas, el sacrificio, no tenían que ser estos animales, no, los bueyes o los ciervos o los corderos, no dice llevados que al Dios sacerdote para que pueda ser santificado. No dice que era, ¿cómo se llama? No dice aquí que era diezmo, simplemente dice que era un holocausto, una ofrenda. Ahora, si llevaba sacerdote, posiblemente haya sido, pero también tenemos que entender en qué tiempo fue escrito ese libro de Job, porque no tiene, posiblemente haya sido después de Abraham o antes de Abraham, antes de Moisés o después de Moisés, no sabemos exactamente. Son teorías, investigaciones. Muy bien, vamos a continuar entonces con la pregunta número 2. Esa pregunta nos han enviado y dice así: ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer, o sea, el demonio, ¿no?, cuando se rebeló, en vez de castigarlo? En Salmos 103 nos dice que Dios es lento para la ira. Salmo 103, 8. A ver, vamos a ver. Acá nos dice la Biblia: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Acá la Biblia dice que Dios es grande en misericordia. Es un Dios compasivo, es un Dios, ¿no?, que tiene piedad. Y la Biblia dice, y clemente, bueno, es Jehová. Lento, lento, la palabra lento, tú sabes, ¿no? Dios no castiga de frente, sino que todavía da una oportunidad. Inclusive a la humanidad de aquellos tiempos, Dios sigue dando una oportunidad. La Biblia dice, ¿por qué tanto demora Dios? ¿Por qué de una vez ya pasó más de 2000 años y por qué no viene? Es que la Biblia dice, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Mira, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es como darle una oportunidad. Tal vez se equivocó, tal vez se reflexione, recapacite. Por ejemplo, el hijo pródigo, ese muchacho se fue perdidamente, pero en su aflicción, en su angustia, en su sufrimiento, ¿no?, empezó a recapacitar, reflexionar, dijo en sí: en la casa de mi padre muchos jornaleros trabajan abundante de comida, y yo aquí perezco ¿de qué? De hambre. Recapacita, reflexiona y vuelve. Y cuando vuelve, el Padre está listo para perdonar. Entonces pareciera que Dios le da una oportunidad, un tiempo a Lucifer para que se arrepienta, reflexione. Pero Lucifer es orgulloso. Su propio pasaje bíblico dice, ¿cómo se llama? Satanás es arrogante, altivo, orgulloso, que no puede humillarse, que no puede arrepentirse. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace? Dios prepara un infierno. Dios prepara un lago de fuego, no para el hombre, sino para Satanás, porque la Biblia dice en el libro de San Mateo, capítulo 25, 41, ¿no? 25, 41, ¿qué dice? Podemos leer ese versículo. 25, 41 dice de esta manera. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice? Dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado, dice, para el diablo y sus ángeles. O sea que dice que el fuego eterno está preparado para el diablo. Aquí dice, para el diablo y sus ángeles. O sea que Dios prepara para el diablo, para Satanás, para Lucifer, el lago de fuego. ¿Por qué? Porque Satanás se ha corrompido. Satanás se ha podrido. Entonces ya es inservible, ya no es útil. Se ha convertido en un mal elemento. Entonces, ¿qué hace? Como es inservible, hay que botarlo al tacho de basura. Hay que botarlo al lugar desperdicio ya. Entonces, la Biblia dice que Satanás va a ser arrojado al tacho de basura. El tacho de basura de Dios es infierno, lago de fuego.
Y acá la Biblia dice, bien claro, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que la Biblia habla que va a ser lanzado al lago de fuego después. Entonces, podríamos decir que, claro, por ejemplo, en la historia que que usted nos está comentando del hijo pródigo, si Dios hubiese venido cuando el hijo estaba perdido, entonces definitivamente se hubiese perdido, ¿no? Entonces, por eso de repente da más tiempo, ¿no? Para ver la intención del hijo, por ejemplo, al final volvió con el padre. De repente, ese es un caso similar de muchos hermanos, por ejemplo, ¿no? De repente se arrepienten o se alejan de Dios y luego Dios aún no viene, por así decirlo, para dar la oportunidad de que regresen. Es que la Biblia dice que Dios es misericordioso y clemente. Dios siempre da una oportunidad hasta el pueblo de Israel, a pesar que se han rebelado contra él, a pesar que estaban ya totalmente descarriados. Dios siempre dice que le dio una oportunidad. Mandó sus profetas, mandó sus siervos, pero ellos escarnecían burlándose de sus profetas, hasta que ya no hubo remedio, dice. O sea, Dios siempre trata de que sus hijos vuelvan a Él, se arrepientan, reconozcan que Él es su Padre. Pero cuando ya el hombre ya no hay solución, ya no hay remedio, ya ellos no quieren arrepentirse, no quieren ya volverse a Dios, entonces Dios determina un juicio justo de ir al lago de fuego. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, y eso es lo que pasa con Satanás. Entonces Dios no destruyó, por así decirlo, por compasivo, ¿no? Todavía no está destruido Satanás, sigue vigente, sigue activo Satanás. Lucifer está activo y sigue engañando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo destruye? Es que Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Entonces Dios da oportunidad, hasta el hombre está dando oportunidad. Un hombre ahorita puede hacer tantas cosas, maldiciones, hasta maldecir a Dios, puede hacer tantas cosas. Esa misma hora Dios no lo castiga, sino le da una oportunidad hasta que el hombre pues se agote todos los remedios y Dios recién pone juicio. Claro. Muy bien, vamos a pasar entonces con la tercera pregunta. Este es un tema más para los esposos, ¿no? Dice así: debemos abstenernos, refiriendo a las personas casadas, de tener relaciones sexuales 2 días antes de ayunar. Hay un pasaje bíblico, dice Éxodo 19, versículo 10. Dice de esta manera. Éxodo 19, 10 dice: Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y en el versículo 15 dice: dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aquí dice, o sea que Moisés está diciendo, no es Moisés, Dios dice que el pueblo se santifique. Santificar era prácticamente limpiarse, asearse, se lavaban su ropa, o sea que todos eran limpiecitos, tienen que estar. ¿Ve? Y encima ellos no podían tocar mujer. ¿Por qué? Porque van a recibir, porque Dios iba a descender al monte Sinaí. ¿Ve? Eso es lo que demanda, pero no es pasaje bíblico que tú prácticamente 2 días o 3 días antes de ayunar no tienes que tocar a la mujer. No hay un pasaje bíblico. Simplemente la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 7 versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Volved a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué significa eso? Dice que los esposos, claro, el ayuno es sagrado, ¿no? Claro. El ayuno, prácticamente, en el ayuno estás presentando tu cuerpo
como un sacrificio vivo a Dios, como olor grato. Entonces, la persona en el ayuno que está ayunando ya no puede estar haciendo actos sexuales, ya no puede estar tocando a su esposa, porque ni tampoco besando, abrazando, porque ya ese día, desde el momento que usted empieza tu ayuno, ya estás consagrando a Dios. Ya no puede estar ni besando, ni abrazando, porque tu cuerpo estás presentando sacrificio vivo a Dios. Entonces, a eso es lo que yo dice, pero tiene que ser con consentimiento de su esposo. O sea que la hermana tiene que ir, conversar, mira, mañana voy a ayunar, o capaz siento ayunar. O sea, tiene que estar de acuerdo los dos. Claro. De acuerdo los dos, ¿por qué? Porque hay otros que se van a ayunar 5 días, su esposa se va a ayunar 7 días. Hay hermanas que ayunan 15 días, pero dice que debe estar en consentimiento con su marido. Porque no vaya a ser que por esas que tú te apartes de tu marido y puede tentar Satanás a tu esposo o también a tu esposa. Ahora, ese tema es un poco, bueno, es muy interesante, mejor dicho, porque hay veces, por ejemplo, cuando a veces en un matrimonio hay parejas que se pelean, discuten, o hay, bueno, es como normal, ¿no? Como toda pareja a veces discuten o por temas o pensamientos diferentes. A veces, la mujer, ¿no? Por no decir todas, pero algunas mujeres o algunos varones a veces se enfadan al punto de no querer consentir esta relación. Cometen un pecado, porque la Biblia dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, porque el marido cumpla con la mujer deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. O sea que su deber es que no puede vengarse, porque por dicho que he discutido, que mi marido no me toque, eso es prácticamente como infringir la palabra. Porque la Biblia dice, tú no puedes decir a tu marido que no me toques. Tú no puedes decir a tu esposa que no me toques. Aquí está la Biblia, es una orden, es una ley de Dios. El matrimonio dice, cumpla tu deber conyugal. Ni tampoco tú no tienes potestad sobre tu cuerpo, sino tu marido. Ni tampoco tú tienes potestad sobre tu cuerpo, sino que tu esposa dice. Aquí está la Biblia. Ahora, en Corintios, que acabamos de leer, también habla sobre para que el hombre no sea tentado, dice, ¿no? O sea, a veces cuando pasa este caso, y a veces nosotros sabemos, ¿no? Bueno, creo que todos sabemos, que a veces el hombre tiene más necesidad que la mujer en cuanto a ese tipo de situaciones. Entonces, cuando una mujer se molesta o se enfada y se priva, estaría como empujando, por así decirlo. Por eso que muchos matrimonios que se destruyen es por la negligencia, por la persona irresponsabilidad de la mujer o tal vez del hombre. Pues, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Yo no puedo traspasar la palabra. Aunque yo no estoy de acuerdo, aunque no me gustaría, pero es una orden de Dios. Y lo que Dios dice se cumple. Porque el evangelio no es democracia. Si yo quiero cumplo, si usted quiere ser hijo de Dios, si usted quiere obedecer, a Dios se cumple. A Dios, lo que dice Dios se hace. Quieras o no quieras. Es el mandato de Dios. Es una ley. Si, por ejemplo, vamos a poner, si usted no cumple la ley terrenal te impulsa, te obliga. Si usted no cumple esa ley terrenal, te disciplina. Te pone una multa, hasta te multa, hasta te puede meter preso. Depende de la ley que infrinjas. De igual manera es la ley. La ley de Dios es teocrático. Aquí lo que Dios dice se hace. No es que yo opino, yo pienso, no es que así no debe ser. Hermano, tus opiniones no sirven. Tus pensamientos, lo que tú planeas, lo que tú piensas, eso no sirve. Lo que sirve es lo que dice Dios. Eso se llama ley de Dios. Lo que dice Dios, eso es lo que vale. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, por ejemplo, si yo quiero ayunar, por ejemplo, un domingo, no hay necesidad de abstención de 2 o 3 días, salvo que el mismo día que me levante sea consagrado, ¿no?
Claro, porque no hay un mandato que cada vez que ayunas no tiene que estar 3 días o 2 días antes, no dice la Biblia. Simplemente la Biblia dice, ¿no? Aquel tiempo, ¿cómo se llama? Cuando Dios iba a manifestarse al monte Sinaí, le dice, ¿no? Que vaya a santificarse. Y también Moisés dice, no toques mujer. Eso dice. Pero posiblemente nosotros debemos consagrarnos, ¿no? Conforme a la conciencia, conforme como tú ves cómo debes consagrarte a Dios, pero con mutuo consentimiento con tu esposa o con mutuo consentimiento con tu esposo. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la cuarta pregunta. Dice, ¿qué es una cadena de ayuno y para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia de una cadena de ayuno y un ayuno normal? En ambos casos son sacrificios, ¿no? Cadena de ayuno no hay en la Biblia. No hay en la Biblia. Solamente la Biblia dice, Mateo 17, 21, dice de esta manera. Este género sale con ayuno, oración. Este género sale sino con oración y ayuno. O sea, género son seres vivos. O sea que cuando en ese muchacho lunático, prácticamente tenía ataque de epilepsia, ¿qué cosa había? Géneros. ¿Qué es un género? Géneros son seres, espíritus inmundos. Espíritu que estaba en ese muchacho. Y este espíritu sale con ayuno, oración. Imagínense, aquí eso es lo que dijo el Señor. Por eso la oración, el ayuno es la clave. Por ejemplo, aquí vemos cuando Dios nos habla que la iglesia primitiva ayunaban. Todo, casi mayoría ayunaban. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 13, nos dice que la iglesia primitiva, dice aquí, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron, dice. Aquí dice que hasta para delegar ministerios, para ministrar una responsabilidad, ellos ayunaban. Por eso que la iglesia siempre, para hacer cualquier evento, cuando vamos a hacer una campaña evangelística, cuando vamos a hacer una fiesta espiritual, ¿qué hace la iglesia? Entra al ayuno, oración. Entonces, ¿por qué hacen que tu cadena? Cadena es como tipo, ¿no? Hoy te toca a ti ayunar, mañana me toca a mí. ¿Para qué? Para que continúen los que quieren ayunar, sigan viniendo todos los días. ¿Ve? Pero la finalidad es interceder, orar, para que en esta campaña muchas almas se salven. O sea, se ayuna con un propósito, todo claro, con un solo propósito. Todo tiene que ser un propósito. Estamos ayunando para esta campaña, estamos ayunando para esta fiesta, para que Dios haga manifiesto. Porque en esa oración tiene que entrar al mundo espiritual. Y tienes que atar a todo demonio, expulsarlo, echarlo fuera. Por eso dice, ¿cómo puedes saquear si el hombre fuerte está ahí? Ese hombre no te va a dejar que saque esos bienes. Primeramente a ese hombre tiene que atarlo. A ese hombre fuerte tiene que atarlo. Y cuando el hombre está atado, con facilidad puedes llevar de todo lo que tiene. Por ejemplo, todas esas almas que están perdidos, se cree dueño de Satanás. Por causa de su pecado, esas personas pertenecen a Satanás. Porque la Biblia dice, el que practica pecado es del diablo. Entonces el cristiano quiere rescatar esas almas, quiere que esas almas se salven. Entonces tiene que entrar al ayuno, oración. En ayuno, oración tiene que luchar y atar a los demonios. Después de haber atado en ayuno, oración, ahora anda a predicar. El demonio está atado, las almas vienen solo. ¿Por qué? Está saqueando del hombre fuerte esos bienes que tenían. Esas personas eran borrachos, eran delincuentes, eran prostitutas, eran homosexuales, eran personas asesinos, drogadictos. Ahora se han convertido a Cristo. Ahora sirven al Señor. Ahora, ¿cómo sería un evento, por ejemplo, si no se hace previo ayuno? O sea, se hace por hacer, ¿no? Por así decirlo. Por eso la Biblia dice, ¿cómo puedes tú atar, cómo puedes saquear esos bienes del hombre fuerte si no las has atado al hombre fuerte? O sea, sería un evento
Por eso sin que ganar almas, por decirlo. claro, hay muchos eventos que se han hecho. Al final de cuentas, en ese evento se han salido peleando, o no había gente, o había un fracaso. ¿Por qué hubo fracaso en ese evento? Porque no han atado al hombre fuerte. O capaz vino un borracho, o capaz vino serenazgo, lo cerró, o capaz tuvo un problema y no se llevó el evento. El evento fracasó, ¿por qué? Porque no han ayunado. No han atado al hombre fuerte. Por eso que todo evento que se hace, hermano, se tiene que ir al mundo espiritual. Hay una oración. Y a través de una oración hay que atar a esos hombres fuertes. Cuando el hombre fuerte está atado, solo viene. Por ejemplo, mira, yo he estado predicando esta semana en Tehuancayo. En la mañana, después de predicar, después de terminar, vino unas personas. ¿Y quiénes vinieron? Hombres que estaban con enfermedad de SIDA, hombres que estaban con enfermedad de cáncer. Me dice, yo estoy sentenciado a morir, porque escuché el mensaje, por eso vine, órame, pastor, me decía. El otro también se me acercó, pastor, yo estoy enfermo. No, estoy prácticamente, he escuchado un mensaje aquí, he venido. Gente empiezan a venir pidiendo oración. ¿Por qué? Porque esa iglesia ha ayunado. Ayunado, imagínense, por esa bendición. Y las almas vienen por sí solos, hambrientos, sedientos. Así es, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, para terminar, la cadena de ayuno es para un propósito unido de una congregación, por ejemplo, ¿no? Entonces, unos cuantos se turnan para ayunar, pero todos tienen un propósito. Todos un solo propósito. Para fiesta, para oración por los Campaña, enfermos, yo no sé, ¿no? Deben estar orando con un objetivo. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué significa la palabra concupiscencia? Se menciona en Santiago 1.14. Son deseos. San Mateo, ¿cuándo? Santiago 1.14. Santiago 1.14, vamos a ver eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es un deseo. La palabra concupiscencia es un deseo fuerte que uno adquiere. Todos tenemos nuestra concupiscencia. Todos tenemos nuestro deseo. Todos. Todas las mujeres, todos los hombres tienen algo que le impulsa, sea malo o sea bueno. Pero el cristiano tiene que saber tener dominio propio para vencer su concupiscencia. Porque la Biblia dice, Santiago capítulo 5, 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que Elías también tenía esas pasiones. Elías tenía esas pasiones, mira, ¿pasiones de qué? Esos deseos, esos impulsos de su carne tenía. Era un profeta. Pero ¿cómo va a andar en sus quereres? Es que él ya no cedía a sus deseos de su carne porque estaba dominado, tenía dominio propio, tenía control, por eso es sujeto a sus pasiones. Prácticamente aquí dice, no, semejante a las nuestras, pero dice sujeto a pasiones, prácticamente lo dominaba, le tenía controlado. Es como decir, ahorita yo por mí, vamos a poner ejemplo, ¿no? Estoy ayunando y yo quisiera comerme, la comida está rico, pero no. ¿Por qué? Porque mis impulsos carnales, mis deseos carnales me impulsan, quisiera comerme esa comida, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque he decidido consagrar mi vida hoy al Señor. ¿Qué estoy diciendo? Estoy poniéndome mi cuerpo en sujeción. Claro. Estoy poniendo dominio propio. Yo mismo me estoy sujetándome para no comer. Me estoy absteniéndome. Eso se llama dominarse. Todos puedes tú sentir deseo de qué? Deseo de mirar la pornografía. Pero en ti está el dominio. Si tú te dejas dominar por Satanás o tú le dominas a Satanás. En ti está el poder de que adulterar. En ti está el poder de que de todas las cosas malas, hasta para robar, para hacer cualquier cosa, está en ti. Si tú quieres lo haces, pero si tú no quieres no lo haces. ¿Por qué? Porque el demonio te ataca a tu mente, esa concupiscencia. A esa concupiscencia lo que te empuja deseos, te pone
Es como presentarte, ¿no? Una provocación. Pero tú tienes que tener dominio propio para no ceder ningún instante. Por eso que dijo la Biblia, ¿no? A Caín, en ti está el poder. Satanás te quiere usarte a ti. Si tú te dejas, él te va a tener dominio. Pero si tú o bien, cuando tú tienes dominio, te controlas con la palabra, tú le vas a vencer a Satanás, tú le vas a dominar. Ahora depende de ti. Hay mucha gente que son esclavos de ¿qué? De Satanás. Porque Satanás lo tiene como un títere. ¿Por qué roba esa persona? Es un títere de Satanás. ¿Por qué esa persona mucha pornografía? Mira, porque es un títere del diablo. Es un títere. ¿Y por qué esa persona mucho adultera? Es un títere del diablo. ¿Por qué esa persona miente? Porque es un títere del diablo. Así como ¿quién era su títere del diablo? Judas. Satanás hacía lo que quiera con Judas. ¿Por qué? Porque era un títere. Así hay mucha gente, cristianos, siendo cristianos, todavía se dejan dominar. ¿Por quién? Por impulso de Satanás. ¿Dónde ataca Satanás? A nuestra concupiscencia. Pero nosotros tenemos que vencer. ¿Con qué vamos a vencer? Con la palabra de Dios. Usar la palabra. Podríamos decir que es cuestión de autodisciplina, ¿no? Que uno mismo Exactamente. Autodisciplinarnos, pero ¿con qué? Manteniéndonos con el mandamiento, con la palabra. Yo no puedo mentir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo mentir? Es que la Biblia dice, no mentirás. No puedo calumniar, no puedo aumentar ni disminuir. ¿Por qué? Porque es justo. Un cristiano tiene que ser justo. No puede hablar ni más ni menos. Porque la Biblia dice así, yo para ser bendecido, para que Dios esté conmigo, tengo que practicar la justicia. Y yo quiero estar con Dios. Entonces tengo que entrar a la ley, a la regla de Dios. Pero hay quienes que exageran, ya están pecando, y te están abriendo a Satanás. Y más tarde, Satanás lo hace títere. Domina siempre con el mismo Claro, pecado, tiene ¿no? dominio de Satanás. Satanás dice, ya es mío. Entonces, la palabra concupiscencia que nos menciona en Santiago es el deseo, bueno, cuando habla del contexto se refiere al deseo carnal, podríamos decir, ¿no? Deseos, claro. Deseos carnales, deseos del mal. Siempre todos tenemos ese impulso. La próxima vez que escuchemos la palabra concupiscencia en una prédica ya sabemos qué significa. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, los seres vivientes que se que están al lado del trono de Dios, ¿qué son? ¿Son ángeles? ¿Por qué le dice seres vivientes? ¿Por qué no le dice son ángeles o le dice serafines o arcángeles dependiendo de lo que son? Porque la Biblia menciona sobre rangos de ángeles, ¿no? Bueno, acá dice la Biblia, Apocalipsis 4:4, ¿no? Sí. Y alrededor del trono había 24 tronos, y ve sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El versículo 7, el primer ser viviente era semejante, allá dice, versículo 6, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Estos ángeles son ángeles. Los 24 ancianos también son ángeles. Los 4 seres vivientes también son ángeles. ¿Por qué? Porque la palabra ángeles son seres espirituales. Por eso dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea que los ángeles son seres espirituales, pero tienen diferentes rangos, diferentes funciones. ¿Ve? Son 4 seres vivientes que tienen ojos por todos lados, son seres espirituales. Hay ángeles, por ejemplo, que tenían querubines, que tienen 6 alas. Hay serafines, hay arcángeles. O sea que con diferentes rangos, con diferentes funciones, pero todos son ángeles. Ahora, estos 4 seres vivientes que menciona la Biblia, que son ángeles, son diferentes a los demás. Claro, la Biblia dice, menciona que ellos tienen cierta forma peculiar. Versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos.
y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Entonces ahí vemos que tenían 6 alas los 4 seres vivientes. Son ángeles, pero con diferentes funciones, con diferentes rangos. Así como ya le dije, serafines, Claro. querubines, también arcángeles. Hay muchas funciones. Cada uno tiene sus diferentes rangos. Cuando funciones. la Biblia dice ojos, se refiere a ojos físicos, o sea que tienen bastantes ojos. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que tenía ojos por delante y por atrás. Él está testificando. O sea que ellos pueden ver todo, porque, ¿no? Claro, tienen ojos. Interesante, ¿no? Y su rostro era otro como de león, otro de águila, otro de becerro, otro de quién. De un hombre. Imagínense. Son 4 seres vivientes. Muy bien. Porque como dice ser viviente significa ser vivo, ¿no? Un ser vivo, pero no Claro. se especifica. Pero tenía quién, ¿no? diferentes rostros. Claro, algo diferente. Bien, vamos a continuar con la 7ª pregunta. Esta pregunta ya la habíamos respondido hace ya tiempo, pero como me han mandado esta pregunta, creo que la vamos a volver a responder. Dice, ¿los animales tienen alma los animales? Porque la gente, bueno, me han dicho, ¿no? Que me han hecho esta pregunta a raíz de que el alma es el sentir, dice, porque nosotros sentimos porque tenemos alma. Entonces, los animales, cuando tú le pegas o le gritas o le llamas la atención a un perrito o un gato, bueno, un perro siente el animal, se pone triste, ¿no? Se pone cabizbajo. Entonces me pregunta, si el animal siente mi regaño o siente el dolor o cuando le lastimo, un ejemplo, quiere decir que el animal siente. Entonces, si el animal siente, ¿el animal tiene alma? La Biblia dice en Eclesiastés 3:21: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? El espíritu. Claro, aquí está diciendo: el espíritu del hombre vuelve a Dios, porque de Dios viene. Ahí dice bien claro, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que la dio. Dios mismo dice: todas las almas son mías. El alma que pecare esa morirá. La vida del ser humano está en el alma y vuelve a Dios. El alma es de Dios. Pero los animales tienen alma. Podemos decir como alma de nosotros no. Simplemente tiene espíritu de vida. Y ese espíritu de vida es en el cuerpo. Así como tu cuerpo ahorita, la vida de este cuerpo, ¿dónde está? En la sangre. Claro. Ya, ahora, igual manera, el ser humano, los animalitos también tienen su vida simplemente ¿en qué? En su cuerpo nada más. Cuando mueren, vuelven al polvo, ahí queda. No hay más, pero su alma, no, su espíritu, no, solamente tienen espíritu de vida nada más. Es como decir, cuando mueren, es como este cuerpo tiene espíritu, tiene vida, ¿no? Pero su vida está en la sangre. Y cuando se deshace, vuelve al polvo. Pero el alma no, el alma viene de Dios. El alma vuelve a Dios. Y la vida del ser humano, lo que razonamos, lo que pensamos, lo que tenemos emociones, sentimientos, está en el alma, no en el cuerpo físico. Muy, muy interesante, ¿no? Entonces, sienten o dolor o sienten ese Natural, regaño sienten, o esa natural. exhortación, porque hay animales incluso que llegan a ser amaestrados, ¿no? De repente es por ¿cómo se llama? Tienen Por la espíritu de costumbre. vida, pero no tienen alma. Porque dice que vuelve al polvo, ahí queda. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice así. Bueno, para empezar hay que hacer una pequeña historia acá, ¿no? Sabemos que Noé tuvo 3 de sus hijos, ¿no? Set, Cam y Jafet. Sem, Jafet. Ya, y que Noé en un momento de enojo, ¿no? Maldijo a Cam y a su hijo. Ahora, ya que actualmente el continente africano es uno de los países donde hay más pobreza, donde hay mucho más hambruna, ¿no? Más pobre, y la gente se muere de hambre y hay mucho
mucho asesinato. La gente, bueno, me han mandado esa pregunta en base a eso. ¿Son los africanos descendientes de Cam y lo que están padeciendo son precisamente esta maldición? Bueno, según los estudios teológicos son lo que dicen eso, porque acá dice, podemos leer Génesis capítulo 10, 1 hasta versículo 32, donde dice, ¿no? Sem son descendientes de árabes. No, los árabes, todos son, Asia es Sem. Mientras que descendientes de Jafet son los europeos. Toda Europa es descendiente de Jafet. En cambio, Cam desciende ¿a dónde? A África. Entonces son la teología que nos enseña eso. Y Cam fue maldecido. Porque los africanos desde ya cientos de años han sido esclavizados, ¿no? Y donde en Estados Unidos hubo una época donde eran esclavos y trabajaban y bueno, ya que el mundo fue lleno de ellos tres, se piensa, entonces bueno, ya se confirma por decirlo, que es que los africanos son efectivamente descendientes de Cam y posiblemente esos problemas que estén pasando ya de años sean posiblemente la maldición que se dio por parte de Noé. Claro, posiblemente porque la maldición continúa a generación, porque mientras que esa maldición no se rompe, continúa. Por eso que la Biblia dice que nosotros tenemos que destruir, abolir, deshacer toda obra del diablo. Dios nos dio potestad, autoridad. Jesús no dijo, ¿o no dijo? Claro. Os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones. Y todo lo que atares será atado. Todo lo que desatares también será desatado. Entonces, el cristiano tiene que reconocer que tiene potestad, autoridad sobre todas las fuerzas malignas. Tú tienes poder para detener esa maldición, para cerrarlo, para cancelarlo. Precisamente son efectivamente los por así decirlo, los africanos y los descendientes, ¿no? Acá en Perú son afroperuanos, así se les dice. Son a veces ese tipo de personas, bueno, ¿cómo sería lo más correcto de decir? Son los descendientes de África, por así decirlo, son los más fervientes, bueno, son más los creyentes en Dios que en otros países. Por ejemplo, en Europa son casi, no todos creen en Dios, de hecho la minoría de la parte, pero en África gran parte cree en Dios, y no, incluso en la época que estuvieron como esclavizados, ellos se congregaban, ¿no? Y alababan, ¿no? En tiempo de Jesús también es igual. No, pero digo, actualmente existen gente, ¿no? Acá, por ejemplo, afroperuano o en Estados Unidos afroamericanos que son empresarios, son millonarios, y son gente de color, ¿no? Entonces, podemos decir que estas personas han roto esta maldición, o de repente sus antecesores, ¿no? Su abuelo de repente rompió esa maldición, dando a ellos la libertad de que puedan surgir, porque cuando uno está en maldición no puede a veces crecer. Claro, posiblemente, porque toda maldición se destruye, se deshace en el nombre de Jesús. ¿Ve? En el nombre de Jesús. Entonces, cuando esa maldición es abolida, es destruida, entonces también para que venga bendición tiene que abrir. Entonces, esa persona, por ejemplo, digamos, una persona que llega atado en esta maldición y se arrepiente y rompe esta maldición, sus hijos ya que vienen, sus nietos, sus bisnietos, ellos ya están libres de esta maldición. Es libre, pero también para que sea bendecido tiene que abrir. O sea, usted abre las puertas y usted también cierra las puertas. Todo está en el poder de la lengua. La Biblia dice, todo lo que atares. Usted puede decir, ¿no? Todas estas maldiciones, todo este cáncer que ha venido generación en mi familia por causa de brujería, hechicerías, acto en el nombre de Jesús. Y tú tienes que poner en tu mente, imaginariamente tienes que saber que estás atando, amarrando. ¿Ve? Y así tú tienes que orar, porque la Biblia dice, tal es tu pensamiento, tal eres. Tú tienes que poner en tu mente que estás atando, porque tienes que estar convencido en tu mente. Y después de haber atado, ya prácticamente el demonio están atados, ya nunca más. Ahora, Padre, abre las puertas y desata bendiciones a esta generación, a mi familia, a mi pariente. Bendice, Padre, prospera su negocio, sean hombres profesionales, hombres sabios. Tú estás desatando la bendición. Y lo que tú desatas
cae bendición. Mientras que nadie lo cierra, sigue fluyendo la bendición. Está abierto. ¿Y cómo podría cerrarse, por ejemplo? ¿Por un pecado o por una maldición? ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice, el pecado trae maldición. La maldición no viene sin causa. El pecado empieza a cerrar. Porque el diablo, ni bien haces pecado, sube a quejarse y pedir permiso a Dios. Mientras que tú estás en la bendición de Dios, esa bendición va a seguir fluyendo. Nadie lo va a cerrar. Muy bien. Vamos a continuar entonces, ya que ya hace rato me respondió la pregunta 8. Bien, pregunta 9. Dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, desead como recién nacido la leche espiritual no adulterada? Desead como recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Se puede adulterar la leche espiritual? ¿Qué es la leche espiritual? Leche espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde que tú tienes que saber interpretar correctamente lo que dice la Biblia. Tú no puedes poner en tu mente suposiciones o lo que piensa el hombre. Tú tienes que entrar a la palabra. Tienes que caminar lo que dice la Biblia. Eso se llama leche pura. Para que tú digas, eso es pecado, ¿dónde dice que es pecado? Para que tú digas que eso es limpio, ¿dónde dice que es limpio? Eso se llama pura leche. Pero hay personas que hablan, pero en la Biblia no hay, sino que suponen. Eso es adulterada. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. La Biblia dice, pondrán sus manos sobre los enfermos. Y si la Biblia dice pondrán sus manos sobre los enfermos, hay que poner nuestra mano. Pero hay otro que dice, no, porque tiene que poner su mano sucia sobre los enfermos. Ese hombre es pecador. Pero no dice la Biblia que no deben poner su mano porque son pecadores, sino la Biblia dice, pondrán sus manos sobre los enfermos, sanarán. Claro, en otra parte dice, no pongas tu mano con ligereza, es otra área ya. Pero de la Biblia dice que a los enfermos hay que orar poniendo nuestras manos. Si la Biblia dice, hay que poner. Entonces eso es pura, limpia. Pero hay otro que dice, no deben poner su mano. Entonces esas personas que dicen que no deben poner su mano, a pesar de que lo que dice la Biblia, entonces esos son falsos. ¿Por qué? Porque están contradiciendo la Biblia, contradiciendo lo que dice la palabra, contradiciendo lo que dijo Jesús. Eso es adulterado. Es como decir, por ejemplo, ya, ese tiempo no hay apóstoles. Ya. Entonces, ¿la Biblia dice o no dice? La Biblia dice que Dios constituyó apóstoles. Claro. Dios constituyó pastores. Exacto, yo también estoy de acuerdo que existen falsos apóstoles. No siendo apóstol, no teniendo ese don apostólico, no teniendo ese don ministerial apostólico, pero se hacen pasar apóstoles. Esos son falsos apóstoles. No tienen el don apostólico, pero dicen que son apóstoles. Es cierto, hay falsos apóstoles. Pero por eso no vamos a negar que no existe. La Biblia dice que Dios constituyó apóstoles, constituyó profetas, constituyó evangelistas, pastores y maestros. Si la Biblia dice, entonces, ¿por qué voy a negar? ¿Por qué voy a decir que ya no existe? ¿Por qué voy a contradecir? Estaría luchando contra Dios. Hay otros que dicen, no, yo no soy siervo, yo soy hijo. Es correcto. En otra área, tú eres hijo de Dios. Como hijo caminas, como hijo vives, como hijo es honrado. Pero también otra área, tú eres un servidor. En otra área, como siervo, tiene que servir. Entonces, el siervo de Jesucristo, ¿quién es? Pablo. Pablo mismo se identifica. Entonces, hay personas que a veces a la palabra extorsionan. Entonces, ¿qué son eso? Leche adulterados. Esto es por su propia interpretación, tal vez, ¿no? Otros por envidia. Pablo mismo, otros predican el evangelio por envidia,
otros de buena voluntad, por amor, otros para buscar contienda. Es natural, la gente es así, pero nosotros no tenemos que seguir ni al pastor Palante, ni a Casa de Oración, ni tampoco a los otros evangelistas famosos. Yo no tengo que ver si famoso quien sea. Yo no soy seguidor de hombres, yo no soy seguidor de organizaciones, yo tengo que seguir lo que dice la Biblia. La gente más o menos que no tiene fundamento son seguidores de hombres, son seguidores de organizaciones. Hasta ahora dicen que el Movimiento de Misión Mundial es la iglesia verdadera. ¿Cómo es verdadera el Movimiento de Misión Mundial? Es una organización, es una denominación. Puede decir Casa de Oración verdadera. Hermano, Casa de Oración no hay ninguna denominación quien te pueda salvar. El que salva es Jesucristo. Esas instituciones simplemente son administrativas internas. Muy bien. Vamos entonces a pasar con la última pregunta del programa del día de hoy. Dice: ¿por qué la Biblia compara la vida cristiana como con una carrera? Que es una carrera, es una profesión. La Biblia mismo dice, Hebreos 3.1, ¿qué dice? A ver, Hebreos capítulo 3.1 dice: por tanto, hermanos, tantos participantes del llamamiento celestial, concederá al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesucristo es apóstol, Jesucristo es sacerdote, y por él nosotros fuimos instruidos, preparados para hacer una profesión, porque la palabra profesión es un oficio. Profesión es un oficio. Claro. ¿No? Es una ocupación. ¿Qué ocupas? Ocupación. Ser ingeniero, abogado, es una profesión. Claro. Ser pastor es una profesión. Ser evangelista es una profesión. Ser ministerio de alguna área de lo que tú debes ser cantante es una profesión. O sea, cada uno tiene su profesión. Claro, pero no es, la gente no lo reconoce igual, podríamos decirlo, porque a veces dicen, bueno, algunas iglesias, no todas, a los evangelistas, por ejemplo, el evangelista pues no puede decir, bueno, yo predico y yo cobro tanto, ¿no? Un abogado sí puede decir eso, esta es mi tarifa, un doctor dice, esta es mi tarifa, pero si un evangelista dice eso, ahí se le critica, se le señala. La gente puede reconocer o no reconocer, eso no tiene valor. Aquí la Biblia está reconociendo, aquí en Biblia dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿O no dice? Dios es lo que te está reconociendo, tu profesión, tu oficio, tu ministerio, los dones que Dios te está reconociendo. ¿Qué tiene que ver la gente? O sea que es como decir, un abogado. Si la gente no reconoce que tú eres abogado, no eres abogado. No, de ninguna manera. Usted es un profesional. Usted ha estudiado, tiene su carrera, tiene título. Y de igual manera también en la cosa de Dios hay una profesión. Ahora la gente reconozca o no reconozca, eso no tiene que ver. Aquí lo importante es que Dios te valore. También podemos decir, ya, Noé predicó. ¿Cuántas almas ganó? Ni una alma. ¿Y cómo puede decir que es profeta? Con eso no quiere decir que porque gana alma ya es profeta. Si no gana alma no es profeta. De ninguna manera. La Biblia mismo dice que Dios reconoce, ¿no?, que condenó al mundo antiguo. ¿Por qué? Porque Noé predicó, es el pregonero de justicia. Y eso es profeta. También la Biblia dice que este hombre caminó predicando, porque la palabra profeta es aquel que es vocero de Dios, claro. Habla de Dios, de parte de Dios. Entonces, no podemos decir que es pastor o no es pastor. Hermano, cada uno tiene su profesión de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Es un hombre profesional. Así es, muy bien. Entonces, bueno, ya siendo las 10 preguntas del programa de esta mañana. Pero no deben cobrar, porque la profesión cristiana no demanda cobrar. Claro, pero hay que reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a un médico y le digo, tengo este mal, ¿no? Pero te voy a pagar lo que yo siento. ¿No? Exactamente. Antiguamente los hermanos, al vidente, al profeta, iban llevando un regalo. Inclusive, claro, ¿no? Digo, pero si nos vamos al vidente, ¿con qué vamos? Siempre llevan una ofrenda.
Hay que una recordar dádiva. esto porque hay personas a veces que no reconocen, no todos, pero algunos no reconocen. Pero Dios reconoce, porque el que te va a bendecir, el que te abre las puertas es Dios. Dios sabe cuándo te están dando, Dios sabe quiénes no te dieron, Dios sabe cuándo te han bendecido. Entonces no podemos... Claro, pero la Biblia dice que el que da es bendecido. Entonces hay que explicar esto a los que no dan, para que de repente vean que se están perdiendo una oportunidad o una bendición de parte de Dios. Claro, las personas que saben, que conocen la Biblia, dar para Dios no es fracaso, no es perder. Dar para Dios es sembrar. Y sabe que esa plata que has dado, un sol, sea lo que has dado 5 soles, 10 soles, lo que estás dando ese capaz diezmo, usted sabe que usted no está regalando, usted no está perdiendo, sino más bien esa plata que está depositando en Alfolí, está depositando en Arca de las Ofrendas, o estás dando a los necesitados, a los pobres, sabes que te va a devolver Dios. No como diste, sino multiplicado. Así dice la Biblia. Y si dice la Biblia, yo la creo. Porque Dios jamás miente, jamás engaña. Dios es fiel a su palabra. Así es. Muy bien. Bueno, ya siendo las 10 preguntas del programa de hoy, creo que vamos a despedirnos. Pastor, creo que sería bueno que los hermanos también que nos están viendo, para que puedan continuar con sus quehaceres, sería bueno hacer una oración para que Dios los Amén. bendiga, ¿no? Vamos Y a orar, esperemos hermanos. que esas preguntas se les haya quedado para que puedan aprender y compartir también, ¿no? El conocimiento. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te rogamos, te pedimos que bendigas a tus hijos, a tus hijas, a tus hijos que nos ven por este programa. Padre, te ruego que bendiga su hogar, que bendiga su matrimonio, que bendiga sus finanzas, que todo les vaya bien, y así decretamos y así se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, bendiciones. Hasta la próxima. Gracias, que Dios le bendiga. Este fue su programa, Llamas de Fuego, con el apóstol Ildefonso Palante. Nos esperamos en nuestra próxima emisión. Dios los siga bendiciendo. Gran Vigilia, Noche de Gloria, con los expositores, Pastor Palante, con Juan Carlos Alvarado. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo hablaré. Con los ministerios, Rey de Paz, Nueva Palestina, Y por amor te daré mi vida y mi corazón. Aloé, Prometo amarte, nunca dejarte. Elionai, Río de agua viva corre por mi ser. Unción de Dios invade mi ser. Fuente de Sanidad y Milagros, Pida lo que tú quieras, Dios te responderá. Gloria Postrera, Porque me amaste tú primero. Banda Pasión, Grupo Vales, organiza Iglesia Casa de Oración. No lo olvides, 31 de octubre, entrada, ofrenda voluntaria, hora 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los esperamos en Casa Real, Carretera Central, kilómetro 11,5, Santa Clara, Atevitarte. Con todas mis fuerzas gritaré. Ofréndale fuertes palmas para Cristo. Este 19 y 20 de octubre, gran conferencia espiritual por el aniversario de la Iglesia Casa de Oración Los Pinos. Aviva el fuego que hay en ti, con los expositores internacionales. Siempre piensa en un pasaje bíblico, en una palabra, y esa palabra úsalo. Esa palabra es poderosa, que deshace, que destruye las obras del diablo. Apóstol Ildefonso Palante. Hay gente aquí en esta noche que su realidad, aleluya, le dice que no sirven para nada, pero su verdad dice que son importantes para el reino de los cielos. Profeta Roger Paredes.
Pero ahí en esos momentos críticos, hermano, es cuando tienes que seguir de pie y tienes que seguir creyendo que tu vida tiene sentido y que Dios no te ha dejado y que al final de esto verás la gloria de Dios. Pastor Raúl Jauregui, pastor anfitrión Ronald Vilca, y con los ministerios de alabanza y adoración. Un río de agua viva corre por mi ser, unción de Dios invade mi ser. Ministerio Elionai. Renuévame, restáurame, Espíritu Santo. Ministerio Poder y Sanidad. ¡Muévete, muévete! Reino Profético. Ya lo sabes, este 19 y 20 de octubre, gran conferencia espiritual. Aviva el fuego que hay en ti. Inauguración, sábado 19 de octubre, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Conferencia, domingo 20, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lugar, Colegio Daniel Alcides Carrión, 107, Avenida Los Chancas, en Santa Anita, al costado del Mercado Andahuaylas. Organiza Iglesia Evangélica Pentecostés Casa de Oración Los Pinos. Ya lo sabes, ven con toda tu familia y tu iglesia y recibe una palabra de Dios que cambiará tu vida. Dios te siga bendiciendo, te esperamos. Cristo vive, Cristo vive. Hola, ¿qué tal amigos de Lima? Soy José Adrián Romero y quiero invitarlos al concierto que estaremos llevando a cabo el sábado 16 de noviembre en el estadio de la Universidad de San Marcos. Me acompañan todos mis músicos, estaremos tocando música de todo nuestro repertorio, pero también algo del nuevo disco Origen y Esencia. Te esperamos. A veces siento que el viento me susurra tu nombre. Gran Vigilia, Noche de Gloria, con los expositores, Pastor Palante, con Juan Carlos Alvarado.